charlas informales con Mario Rosillo, que en la anterior charla pues lo presenté, ahora lo vuelvo a presentar para que se les grabe a Mario. Ok. Para que tú se lo grabes. Eso es bueno, eso es bueno. Mario Rosillo, Ajá. te voy a hacer una pequeña cuña de publicidad. Ok. ¿Está bien? Es válido, sí, me encanta que me publice. Sí, pues Ok. era escritor, como ya he venido diciendo, para Radio Progreso en Cuba. Sí. Trabajó durante cierto tiempo como escritor, pero Mario también es biólogo, graduado en la Universidad de La Habana, para que lo sepan. Y Mario estuvo por Venezuela y allí fue profesor de inglés, así que Mario es también bilingüe. Bilingüe. También tengo entendido que tiene experiencia en la rama de la hostelería. Sí, sí, aquí he trabajado en la hotelería algunos años. Y quizás vuelva a hacerlo ahora. Bien, pues señor comerciante, empresario, si está viendo este video y está buscando a alguien, considere contratar a Mario, que en estos momentos está disponible, está optando por alguna posición, algún empleo, y considere entonces pues contratar a un biólogo cubano, escritor, bilingüe, con experiencia en hostelería. No, ya. ¿Te gustó la cuña? No, tremenda cuña. Y lo mejor que me gustó es que no hay que pagar por él. Porque el minuto de la cuña publicitaria es bien caro. Bien, pues entonces vamos a continuar el tema que hemos venido desarrollando, pero antes quiero hablarles de lo que van a hacer próximamente los boletines historiasymas.com, donde van a ir insertadas estas charlas y se van a transmitir por internet. Las vamos a enviar por correo electrónico, estas charlas, en un boletín que se llama boletín historiasymas.com. Ok. Quiero hablarles brevemente de los boletines historiasymas.com. Próximamente se va a mandar un correo electrónico, de los correos electrónicos que nosotros tenemos, para que usted se suscriba a los boletines. Usted puede, por favor, suscribirse si desea recibir estos boletines, porque no solamente van a ser los boletines, las charlas informales con Mario. Ahí vamos a tratar diversos temas, acontecer de Miami, en actividades culturales y distintas actividades que nuestra cámara de video pueda captar en la calle, noticias, artículos diversos vamos a publicar, y estamos trabajando en un proyecto que se llama Nuestros Comerciantes, Empresarios, Intelectuales y Artistas. Y si usted quiere recibir información acerca de este proyecto, que el objetivo es apoyar ese sector de la ciudad, que tú sabes que en muchos casos está deprimido, sobre todo nuestros intelectuales y artistas, ¿no? Sí, sí, la situación que hay. Y los empresarios de la pequeña y mediana industria en la ciudad, pues también tendría que suscribirse al video boletín, así que se toma un tiempito breve, y cuando reciba el correo electrónico, por favor suscríbase. No hay ningún tipo de problema, quizás a usted no le interesen las charlas informales, pero sí le interesa el proyecto de los comerciantes, o le interesa recibir información, simplemente noticias de la ciudad, artículos diversos de diversos temas. Por cierto, nuestras charlas informales no van a ser solamente sobre historia de Cuba. No, no. Nosotros vamos a tratar temas que vienen a colación con lo que estamos tratando, por eso llaman charlas informales. Sí, nosotros aspiramos, por supuesto, empezamos esta charla con el problema de Cuba, pero el espectro que nosotros tenemos pensado es bien amplio. Bien amplio. Sí. Bien. Bien amplio. Ustedes saben, tú sabes que yo hice recientemente, hace 2 años, la compilación de las obras completas de quien fue mi esposo, el historiador cubano Alberto Afonso Fernández. Las obras completas se llaman Mis investigaciones y algo más, y el disco compacto 9 Melodías 2010, es decir, el disco y los 3 volúmenes que forman la colección de sus obras completas. Todo eso son las obras completas. Sí, completo. El disco y los 3 libros, que son 3 volúmenes, cada uno de más de 600 páginas. No son solamente sus investigaciones de Cuba, que alguien me dijo, no, eso solamente interesa a los cubanos. No. Son sus investigaciones en los 3 países donde vivimos, Cuba, Venezuela y España. Pero no solamente son investigaciones, sino son también todo lo que él escribió. Así que cuando lleguemos a la parte
de sus libros en mis predios interiores y a adolescentes, necesariamente lo que viene a colación son temas de filosofía. Sí, en los libros de metafísica. abarcan muchos temas. Sí. Que podemos insertar otros temas que se vengan bien con lo que van a venir a colación. A colación, claro. Sí. Entonces, usted puede ser que no esté interesado en un determinado aspecto de los videoboletines, pero sí en otro. Entonces, para eso necesita suscribirse, porque si no se suscribe, simplemente pues no lo va a recibir. Luego, si se quiere quitar, pues se dice, como se dice en inglés, unsubscribe, hace clic ahí y se quita. Que quiere volver a entrar, pues se vuelve a suscribir. Es fácil y es gratis, no tiene ningún tipo de problema. Si es gratis, no hay que abonar nada. Así, si nosotros le resultamos simpáticos, si nosotros le resultamos interesantes o por lo menos curiosos, pues podemos establecer una relación de energía armónica entre usted y nosotros, que puede ser mutuamente beneficioso para usted y para nosotros, pues puede ser beneficioso. Así que claro, no dude por favor en suscribirse cuando le llegue el correo electrónico en estas próximas semanas. Claro. Entonces, ¿qué más, Mario? Vamos a retomar el tema. Sí, hay que retomar el tema. Que estaba hablando de la Cuba republicana. Sí, ya hoy nosotros vamos a terminar, digamos, como un ciclo, ¿no? Estas 3 charlas que abarcan, digamos, vamos a terminar la Cuba republicana. Sí. Yo te diría que deberíamos tratar el periodo de 33 años, sí, de 1925 a 1958. Sí, cómo no. O sea, de Machado hasta el a Batista, a los finales del gobierno de Batista. No, de Fidel, no, de Batista. No, ese todavía. De Batista. Porque vamos empezando, estamos hablando de la Cuba republicana. No toques esa tecla. No, sí, no. Esa tecla, porque entonces nos vamos con los enlaces, los temas a colación y nos desviamos del tema. Sí, uno puede, como se llama, como se dice en la computación, ¿no? Hacer links con otras cosas, pero no demasiado. Exacto, empezamos a hacer clic por aquí y por allá. Demasiados clics ya. Y se nos va el tiempo. Bueno, pues en ese periodo de 33 años, en general, señor, la Cuba del siglo XX y principios del XXI hasta la actualidad, hemos tenido, como dijimos en la primera charla, 13 presidentes. Entonces, en este periodo de 33 años, de Machado a Batista, yo cuento 5 presidentes. Bueno, si tú quieres, pero yo puedo hacer algo más. No, tú vas a hablar ahora, claro, porque tú eres el encargado de eso, pero déjame decirte porque yo cuento 5. Hay un periodo de 1933 a 1936 que hubo como un relajo ahí, sí, una turbulencia que ponía un presidente y duraba poco tiempo. Sí, claro. En ese periodo creo yo que el que realmente llevaba la rienda del poder era Fulgencio Batista, que era el jefe del ejército. Indiscutiblemente. Ahí no vamos a contar. Los que estuvieron ahí. De facto, el que estaba... Por lo menos yo no lo voy a contar. Sí, de hecho, el que estaba detrás de eso era Batista. Era Batista. Y entonces, ¿qué contamos? Mira, Machado. Luego ese periodo del 33 al 36, entonces, ese tema te lo dejo a ti. Del 33 al 36. Luego, después de Machado... Después de Machado vinieron... Laredo Brú. No, hubo, bueno. Bueno, de los que duraron 4 años o más. No. Yo cuento 5, espera, yo cuento 5. Laredo Brú, después tú me corriges, pero bueno, para que no se me vaya la idea. Yo cuento 5 porque mira, Laredo Brú. Sí. Machado, Laredo Brú, luego Batista. Batista 2 veces. Sí, Batista realmente aparece. Lo que pasa es que en la primera etapa que aparece Batista es inconstitucional, o sea, no es constitucional. Sí. De eso tú me vas a hablar después. El gobierno de los 100 días, con Grau. Tú me vas a hablar de todo eso. Y todo eso. Pero yo me sigo, tú sabes que yo soy numerológica, 5. Y no te voy a decir pero 5, a mí me gusta la 5. Yo soy numerológica. No, está bien. Grau, Priu, Laredo Brú, Batista, 5. Mire, podemos decir... Hubo más. Pero bueno, hubo más, pero los que cumplieron un periodo de 4 años o más. Bueno, Batista, a partir de la Constitución del 40, que es la primera vez que él es elegido democráticamente, legalmente, institucionalmente, fue del 40 al 44. Batista tuvo esa etapa, después fue el golpe, ok,
Pero esa primera etapa fue constitucional, porque se apoyó la Yo propia. sé, yo no te dije nada, pero pues, Ajá. por qué vengo yo a insistir en esto? Pocos presidentes, 33 años, Sí. en total 13 presidentes en un siglo y unos años más. Nosotros, los cubanos, no tenemos una tradición democrática. ¿Por qué? En ese periodo de 33 años, dos dictaduras de derecha, la de Machado y la de Batista. Exacto. ¿Verdad? Y una, o sea, dos dictaduras de derecha en tan poco tiempo y luego una larga dictadura de izquierda a partir del 58 hasta la actualidad. Cuando nos descubrieron en 1492 los españoles, que éramos indios y eso, bueno, ellos nos enseñaron la civilización, etcétera, a palo, pero nos enseñaron. Bueno, casi todas las civilizaciones, desgraciadamente, sí, se enseñan a palo. Estuvimos 400, no más de 400 años siendo una colonia de España. Sí, oficialmente. Después dimos a luz, nos dieron a luz en lo que se llama la época republicana, supuestamente de la libertad democrática. Okay. Sí, claro, ¿verdad? ¿A qué momento? Pero eran periodos conatos de democracia, porque nos metieron dictaduras de derecha. Entonces nosotros no tenemos una tradición de democracia. Nosotros, los cubanos, tenemos esa asignatura pendiente. Claro, el problema es, digamos, y desde el punto de vista histórico, según dicen los historiadores, somos muy jóvenes históricamente, muy Sí. jóvenes. Porque tú miras, por ejemplo, la historia de Europa, que uno lo ve con veneración, con cosas. Europa misma, para aprender lo que son las instituciones, pasaron también siglos. Y hubo guerras y hubo cosas, o sea, si miras a ver, ese tipo de aprendizaje, todas las culturas, todas lo han llevado a cabo. Lo que pasa es que nosotros somos muy jóvenes. Bueno, yo quería hacer esa breve introducción para que ahora tú nos hables un poco del periodo ese sin extenderte mucho. Y yo voy a ir a la historia que tú estabas haciendo específicamente de sí, local. Yo, esto es basado, yo he tomado notas de lo que es apuntes para una cronología de Ciego de Ávila de esa época, de esos 33 años. Muy bien, que es muy interesante. Claro, interesantísimo. Y es como, digamos, un reflejo de cómo se vivía en cualquier pueblo de Cuba en aquellos tiempos. Claro. No solamente la vida política y nada de eso, sino que había un desarrollo en lo que es la vida cultural, la vida espiritual. Claro, las sociedades son entidades orgánicas que tienen diversos aspectos que se desarrollan. Claro. Y es muy interesante. Claro, bueno, Mario, tienes la palabra. Bueno, tratando de ser muy sintéticos, ¿no? O demasiado sintéticos. Bueno, Machado comienza su gobierno en el año 1925, ¿no? Machado, bueno, figura polémica, no vamos a detenernos en analizar lo que fue Machado, sino vamos a hacer las cosas historiográficamente. Podemos dividir a grandes rasgos dentro del periodo de Machado dos aspectos, el aspecto económico y el aspecto político. En el aspecto económico, Machado trató de conciliar los intereses de la burguesía nacional con los intereses de las clases medias. A la vez, puede decirse que empezó a crear una serie de fuentes de empleo para las masas populares, con obras que son muy conocidas de todos, como el Capitolio Nacional, la Carretera Central, la Escalinata de la Universidad. En el aspecto económico también, Machado hizo una cosa, para mi juicio, muy positiva, que le eleva los aranceles de los productos que pudiéndose producir en Cuba, se compraban en los Estados Unidos, como el café, las carnes, el azúcar. Y Machado también desarrolló bastante todo lo que fue la infraestructura de la industria y del comercio en Cuba. Por ejemplo, estimuló mucho la industria ligera y otros sectores de la producción nacional. Bueno, en el aspecto político, Machado también trató de vamos a decir, establecer un equilibrio entre las rivalidades que existían entre los partidos políticos tradicionales que había en Cuba, permitiendo que esos partidos disfrutaran del patrimonio estatal a través de lo que se llamó el cooperativismo, para que de esta manera, pues entonces, sintiéndose beneficiados todas esas partes que casi siempre estaban en pugna, pues entonces lo apoyaran a él, tratando de lograr una cierta unificación que lo apoyaran en su gobierno. Y hasta ahí uno puede decir, bueno, sí, Machado hizo cosas positivas, pero bueno, desgraciadamente, él trató de perpetuarse en el poder tratando de modificar la Constitución por 6 años. Y ahí fue donde, bueno, se pasó lo que pasó. Mediante esas medidas se le estableció a Machado una oposición fuerte y él la reprimió con una oleada de encarcelamientos, asesinatos, ¿no? Inclusive, bueno, 2 líderes que fueron asesinados en esa etapa fueron Alfredo López y Julio Antonio Milla. Entonces en esa etapa también ya muchos sectores de la sociedad cubana
se opusieron a Machado y empezaron a surgir toda una serie de organizaciones como por ejemplo el Directorio Estudiantil Universitario, el ABC, que fueron grupos que se opusieron fuertemente a Machado. Por ejemplo, Sí. el ABC, que era un grupo de actuación violenta contra Machado. Yo tengo unas notas aquí del año 1932 de apunte para una cronología. Muy bien, eso es la parte que vas a ilustrar en esa parte, ¿no? Sí, yo tengo una nota aquí Ajá. de tomada del periódico El Pueblo, el periódico de más larga duración en Ciego de Ávila de 1905 a 1960, que fue clausurado. Wow. 55 años duró, estuvo circulando. Muy interesante. Dice, que informa que no se podrá salir de la provincia de Camagüey sin pase militar. Fíjate, ya está, porque Machado cayó en el 33, ¿no? Sí, Machado cae en el año 33. Sin pase militar, Ya. no se podía salir de la provincia de Camagüey. Ya. Y mira, del 15 de agosto de 1933, también el periódico El Pueblo informa que se puso en vigor la ley marcial. Sí. Después de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana al día siguiente no se podía estar en la calle. Imagínate tú, Candy, eso sí fuerte. En el país. Sí, yo iba a decir que en otra Una provincia, dictadura férrea. un familiar mío, no exactamente Ciego de Ávila, pero de otra ciudad de la provincia, había una ley parecida a eso, lo que no recuerdo, pero sí, parece que eso no fue solo ahí. Hubo, sí, porque aquel momento fue difícil. Violento. Sí, fue violento. Fue violento al final y al fin salió Machado. Sí, bueno, a Machado, digamos, se le hizo toda una serie de resistencia, de oposición, él reprimió mucho. Y bueno, como él ya vio que una buena parte de los sectores políticos, sociales del país se lo ponía, él no pudo soportarlo más y fue lo que detonó aquello fue una huelga general que el 12 de agosto del 33 dio al traste con eso y él huye de Cuba. Machado huye de Cuba. Entonces ahí, a partir ya de 1933 en adelante, se produce, puede decirse que del 33 al 39, se produce un periodo de inestabilidad política sumamente grande, en el que hubo alrededor, incluso si se contabiliza la etapa que Machado trató de violar la Constitución y ya, digamos, estaba en el poder legalmente, hubo 8 presidentes oficialmente en Cuba, inconstitucionales, 8. Constitucional. Inconstitucional, todo. Sí, porque Machado mismo, cuando se quiso, para poder reelegirse en un periodo de 6 años, que no lo establecía la Constitución, él quiso modificar la Constitución, que es lo que hacen muchas de estas personas para tener un viso de legalidad. Como si la Constitución me prohíbe una cosa que tengo que hacer yo, bueno, la trato de cambiar. Sí. Que lo hemos visto recientemente en algunos lugares de América del Sur, ¿no? Países de Venezuela. Vamos a modificar esto y yo me limpio. Eso fue lo que yo te dije del periodo de turbulencia. Oh, sí, fue un periodo turbulento. Vino el periodo, esto no, espérate, del 33 al 36 fue de Machado. No, Machado huye en el 33 y hubo un periodo que fue del 33 al 39, que ahí hubo 8 gobiernos. Fíjate. Hubo unos primeros gobiernos que fue llamado los 100 días, que fue Grau con Batista, con Guitero, o sea, después hubo muchos otros. Entonces, para poner esto como ejemplo, ¿cómo fue eso? Te pongo ejemplos. Hubo un presidente que fue un general, que se llama Alberto Herrera Franchi, que su gobierno duró horas. Hubo otro presidente, te pongo ejemplos, si no pongo a enumerarte, perdemos demasiado tiempo. Hubo otro presidente, que fue Carlos Manuel Márquez Sterling, su gobierno duró 3 días. Y otro ejemplo, y no vamos a seguir con esto, el último es el de Carlos Manuel de Céspedes Quesada, que duró 23 días. Y así durante toda esta etapa, hasta el año 1939. Ustedes, amigos del Colegio de Periodistas, algunos amigos míos del Colegio de Periodistas, tú sabes que yo pertenezco al Colegio de Periodistas, sí. Que están viendo este video, si quieren participar, déjenme un comentario allí en la página, o también pueden participar en esta charla llamando por teléfono. Por supuesto. Claro, esto nosotros, porque es un periodo muy complejo, muy largo, entonces esto es para lo menos para sintetizar. Nosotros somos hay personas muy valiosas del Colegio de Periodistas que son periodistas, viejos periodistas, y también personas, escritores que puede ser que estén viendo este video porque tengo su correo electrónico. Muy bien. Y quizás no estén de acuerdo en determinadas cosas que nosotros decimos. Por supuesto. Pues, esto no es más que una panorámica. Su opinión nos es muy esto no es más que una panorámica, la realidad siempre es mucho más rica y sobrepasa todo esto, pero bueno, que el periodo fue inestable, lo fue.
que fue esa etapa del 33 al 39. ¿Y cómo cayó Federico Laredo Bru? Porque ese sí duró 4 años, Laredo Bru. Hubo un presidente que duró Sí, Laredo Bru se hace famoso el periodo de él. Federico Laredo Bru del 37 al 41. Sí. Fue uno quizás de los que más duró. Hubo otro que duró año y medio. ¿Así? No, pero del 37 al 41, 4 años, está bien. ¿Qué pasó ahí? No sé. Del 37 al Ahí 41. hubo periodos que fueron más, pero por ejemplo, lo que vino a terminar con todo ese periodo fue cuando en el año 1940, antes de pasar a eso, hay que destacar de nuevo la figura de Fulgencio Batista y Saldívar. Ajá, esta etapa no se puede ver así. Controvertido. Fulgencio Batista y Saldívar, después del año 1933, al ser ascendido a coronel y jefe del ejército, porque fueron dos cosas, coronel y jefe del ejército, fue el hombre que de facto estuvo siempre detrás de todos estos gobiernos y de todas estas cosas. Alfredo Batista fue, vamos a decir, omnipresente, aunque no fuera visible en todo este periodo. Y Batista entonces, cuando ya llega el año 1940, que se convoca a la Asamblea Constituyente para entonces elaborar la famosa Constitución de 1940, es cuando ya Batista entonces empieza un periodo de 4 años establecidos por esa nueva Constitución, que fue el periodo que él tuvo legal. Empezó el periodo legal. ¿Entiendes? Que fue, como todos sabemos, la Constitución de 1940 fue en esa época. La más democrática, y es una de las más, vamos a decir, más progresistas de aquel momento. Es una Constitución que, vamos a decir, venía a dar respuesta a toda una serie de reivindicaciones populares que se estaban esperando en ese momento. Bueno. Y inicia, esto es importante, reinicia, después de todo ese periodo bastante caótico, una etapa de desarrollo institucional en Cuba. Bueno, mira, vuelvo a la cronología, apunte para una cronología de Ciego de Ávila, ese libro de 200 páginas que se publicó en 1978, a mí se me olvidó decirte, se publicó en 1978 en Ciego de Ávila, y que nunca, no se publicó, se terminó de escribir y nunca se publicó. Luego la publicación póstuma es reciente, del 2011, incluida en las obras completas del escritor. Si tú lo realizaste, eso lo realizaste tú aquí. La compilación sí, tú lo hiciste. Constituye el capítulo 1 del primer tomo de las obras completas de él. Dice, porque estábamos en Laredo Bru, que fue del 37 al 41, ¿no? Sí, hubo varios. Sí. Estos ejemplos que yo te puse es para que tú veas periodos como desde horas hasta días, hasta meses, hasta años. Sí, bueno, aquí 37 al 41 Laredo Bru, mira, de aquí yo saqué de lo mucho que tiene la cronología. Tengo una nota del 40, porque hay quienes dicen ya el Partido Comunista, existían muchos partidos y entre ellos existía el Partido Comunista. Varios. En Ciego de Ávila había un Partido Comunista. Sí, lo había en todas partes. Había de todo, bueno. Claro. En 1940 se celebró en Ciego de Ávila un gigantesco desfile por el 1 de mayo. Sí. 6 días después, el Partido Comunista de Ciego de Ávila celebró un acto público en la ciudad. O sea que ellos tenían, hay quien dice que ya estaba, yo no voy a emplear ningún tipo de términos de menoscabo de nada, pues que cada cual se tome estas charlas con... No, esto que nosotros estamos haciendo es un recuento general. Nosotros no estamos... Sí. Esto requeriría... Pero que ya estaba como inoculado el virus. Sí, se quiere. Sí. Pudiera ser. En 1941 hubo una propuesta en la Cámara de Representantes de una ley por un avileño, por un representante avileño, no voy a decir aquí el nombre, representante de una ley para legalizar el Partido Comunista. Ya. Muy interesante. Y estamos en la época de Laredo Bru. Estamos en la época de la constitución más democrática que se ha conocido en Cuba, la de 40. Pero fue precisamente bajo Batista que se legaliza. Eso que tú dices es interesante. Hubo un proyecto, como dice aquí en Estados Unidos, un bill, ¿no? Una propuesta para legalizar el Partido Comunista, pero fue Batista, o el gobierno de Batista,
el que legaliza el Partido Comunista. Pero no progresó eso. Pues entonces, mire, en No, claro, si Batista Batista fue el que legalizó el Partido Comunista. Bueno, en 1947, para que tú veas cómo era el proceso, arresto de líderes comunistas en Ciego de Ávila. Sí, sí, sí. En el Central Stuart, que pertenecía a la región de Central Ciego de Ávila. Stuart, sí. Se arrestaron, Yo pasé por ahí. sí. Y por aquí te puedo seguir ya a lo largo de todo este periodo de 33 años hasta el 58, te puedo seguir diciendo más cosas, pero prefiero que tú me sigas hablando y secuencialmente yo. No, eso que tú dices es muy interesante, porque fíjate, en ese momento que tú haces referencia de esa publicación, que sale la noticia de que has hecho una propuesta de legalizar el Partido Comunista, ok, hay que ver lo siguiente, que la Constitución de 1940 se hizo con el concurso de todos los partidos y todas las fuerzas políticas que había en Cuba en ese momento, por supuesto incluidos los comunistas, Asado Peña y todas las personas que nosotros conocemos. Y precisamente fueron los comunistas los que participaron también en la redacción. Y luego los comunistas ilegalizaron todos los demás partidos. Bueno, y vamos a decirlo, el propio Batista, que formó parte de eso también, y fue el primer presidente constitucional. Metió una dictadura. Metió un golpe, claro. Terrible. Pero quiero decirte que esa constitución, lo bueno, lo hermoso que pudiera tener, es que se hizo con la participación de todas las fuerzas políticas que había en ese momento, comunistas, no comunistas, de todo. Sí. Y lo más importante fueron las medidas que se tomaron de carácter popular que beneficiaron el voto de la mujer. Sí. Muchos países, inclusive de otros que nosotros creemos muy civilizados, tardaron en darle derecho a la mujer al voto. O sea, hubo muchas cosas ahí muy positivas que aún hoy día tienen resonancia. Y ese es el problema, los comunistas se legalizaron y hubo muchos otros partidos, todos se sentaron en la mesa, como se dice, a elaborar la Constitución. Y no solo a elaborarla, sino a tratar de ponerla en práctica. ¿Qué tú me dices del primer periodo presidencial de Batista? Bueno, el periodo presidencial de Batista tuvo algo interesante. ¿Cómo fue que él entró ahí? Porque él era el jefe del ejército. Sí, Batista, bueno, se lo postuló. Del 41 al 44. Batista legalmente ya, como presidente, fue de 1940 a 1944. La etapa de Batista fue para él buena. ¿Por qué? Y para el país. Porque en esos momentos estaban dando la Segunda Guerra Mundial, que le trajo a Cuba muchísimas ventajas de índole económica. De hecho, puede decirse que empezó un poco a renacer el renacimiento económico de Cuba. Y detrás de Batista vinieron otros presidentes, por ejemplo, que vino Ramón Grau San Martín y después Carlos Prío Sucarrás, que ambos eran líderes del llamado Partido Auténtico. Y muchos detractores de estos presidentes dicen que ellos no supieron aprovechar toda esa bonanza económica que comenzó en este periodo de Batista, producto de la guerra, y que en vez de eso, pues entonces fomentaron ellos, en ambos mandatos se dice, tanto el de Grau como el de Prío, se dice que fomentaron grupos gangsteriles que controlaban la droga, controlaban la prostitución, el juego ilícito, y de hecho también crearon ciertas leyes de índole represiva, como una ley que se llamó la Ley Mordaza. Se creó en esa época. Y ahí hubo hasta asesinatos de líderes obreros, como recuerdan el de Jesús Menéndez. Jesús Menéndez fue un famoso líder de la industria azucarera, que reivindicó para los obreros azucareros lo que se llamó el diferencial azucarero, que incluso él estuvo aquí en Estados Unidos de visita no, para luchar por que los obreros del azúcar tuvieran ese beneficio, ¿no? El diferencial azucarero. Así que, claro, dentro de eso siempre hay matices, y esto lo sé yo, me lo cuentan a mí, familiares míos que vivieron en esa época. De Prío y Grau, se dice que Grau fue uno de los más populares, porque de hecho Grau, cuando salió electo, tuvo mucha votación, mucha gente. Yo tuve familias que en esa época todos votaron por Grau, porque dice que Grau tenía un lema que decía: yo quiero que todos los cubanos tengan 5, y se ponía la mano aquí y dice 5 pesos en el bolsillo. En aquella época 5 pesos era un billete. Dice, en aquel momento todos los cubanos tenían 5. Se ganó, claro, y era. Pero bueno, como... Pero Batista lo que decía, salud, salud. Bueno, salud. Pero no, sí, había muchos graucistas. Yo tenía un tío mío que era grausista, si no, yo voté por Grau. Dice que Prío y Grau eran buena gente, yo no sé. Yo mi amor, nací con Batista. Batista tiene mala fama. Yo nací en la época del golpe. Que fue una yo nací bajo un golpe. Te voy a decir algo de esta parte política para luego pasar a la parte cultural y otro tipo Esta es la parte de los... Sí. Pero te voy a decir algo de apuntes para una cronología de Ciego de Ávila. Okay. Ya increciendo cuando nos vamos saliendo de todo esto hacia el 58.
yo no sé, se estimuló el espíritu rebelde. Es que había también, la gente se lanzaba a la calle y eran valientes, y los Sí. huelguistas, y la policía le caía a golpes, Sí, y los eso se detenía, y los torturaba, pero seguían ahí valientes, ¿no? Sí, seguían. Sí. Y eso se ve también en La Habana, por ejemplo. Hay una cosa curiosa. Las demostraciones en la escalinata de la Universidad de La Habana. Sí. Todo eso ¿Por qué? son- Porque cuando hay violencia física, la gente, pues, sí, claro, tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo a la violencia física cuando Claro, tu contrincante tiene el poder y la fuerza y tú eres débil. por supuesto. Claro. Sí, claro. Pero cuando hay violencia psicológica, la cosa cambia. No me hagas enlace. No me hagas enlace. Te leo. Ok. 1953. 59. 1953, Ujú. ¿quién estaba de presidente en 1953? Batista. Batista. 1953. Era Batista. Recuerda, fue el 10 de marzo de 1952 que Batista da el golpe. Pero en 1953 fue el asalto al cuartel Moncada también y la detención. Sí, claro. Sí. Bueno, en Ciudad Ávila ya había mucho descontento. Sí, Y la situación hubo muy- detención de muy 26 personas en Ciudad Ávila porque pertenecían al movimiento 26 de julio, eran Sí, antibatistianos. sí, esa etapa fue terrible. Luego en el 55 en Ciudad Ávila hubo una huelga que yo creo que fue en todo el país. ¿En qué año fue? En el 1955 la población en Sí, hubo pleno una huelga, no sé si fue por el nacional. problema del diferencial azucarero, que El no problema le del pagaban el exactamente. diferencial Sí. a los obreros azucareros. Y más o menos la cronología dice que, bueno, la población en pleno respalda la petición de pago del diferencial Así que azucarero. por eso luchó mucho Jesús. Lo que tenía, bueno, te estoy hablando de Ciudad Ávila, pero me imagino que Ciudad Ávila solamente es un ícono. Sí, claro. Claro. Las fuerzas vivas Ujú. de la población, los comerciantes, los médicos, los abogados, Sí, la clase media. la clase media. ¿Cómo se llama la clase media? La clase media que Los estaba comerciantes. desarrollada Comerciantes. apoyaba a los huelguistas, Claro. apoyaba a los huelguistas, las instituciones, lo que se llamaban las fuerzas vivas. Sí, porque si Sí. miramos toda la sociedad en general es un tejido que se relaciona a todo. Se Y convocó todo a la se huelga afectaba. y la gente para la calle, se Sí. cerraron todos los establecimientos comerciales cerrados. Todos los establecimientos, además que se vendía, dice la cronología, pan, café, leche y carbón. Sí, para que pudieran Para cocinar. que la gente al menos, pero Para que todo, pudieran cocinar. todo cerrado y al principio fue pacífico, pero después empezó la violencia. Las guaguas, los autobuses, Ajá. los manejaban los policías y los soldados, los militares. Wow, Todo estaba paralizado. no sabía ese detalle. Todo paralizado. Eso fue en Ciudad de Ávila. en Ciudad. Y está bueno eso. En Que la Ciudad policía Ávila. manejara los carros. Sí, sí. Wow, eso está bueno. Entonces, luego empezó la violencia. Quemaron 3 puentes del ferrocarril. Quemaron 3 puentes del ferrocarril. Muy bien. Bueno, muy bien. Sí. El tránsito se interrumpió. Claro. Barricadas en las bocacalles y se encendían hogueras. No, los avileños eran duros. Apedradas con los cristales de los... Eso tú dices que pasó en el 50, En el 1950. 55, cuando Batista... Sí, no, eso ya era Batista. ¿no? Ya estaba terminando el periodo de la dictadura. Bueno, terminando más o menos, terminó en el 58. Pero para Sí. que tú veas cómo eso fue Claro. manejándose. Las barricadas en las calles y la policía se lanzó contra los huelguistas a golpearlos. Como era la policía violenta. Sí, sí, Era claro. una policía violenta. El Instituto Preuniversitario de Ciudad Ávila fue tomado por los estudiantes. Wow. Fue tomado por los estudiantes. Y tú dices que todo comienza por una protesta por el problema del no pago del diferencial. Bueno, azucarero. eso era por el no pago del diferencial. Eso fue lo que prendió, ¿no? Una cosa. Lo que prendió. Y la gente en la calle estaba muy disgustada por eso, ¿no? O sea, mira una cosa Entonces, tan local, ¿no? Supuestamente Es, afecta, ¿no? A toda de Camagüey, Ciudad Ávila era una ciudad de la provincia de Camagüey. Sí, sí. Entonces, de Camagüey Yo fue conocí enviado Ajá. un coronel. Un coronel fue enviado de Camagüey para asumir las fuerzas militares de Ciudad Ávila para controlar. Sí, porque ya La se situación. escapaban de la policía. Sí. Ya tenía que ser el ejército. Sí. Entonces, Algo fuerte. imagínate, una ciudad paralizada. Sí, claro. Entonces, lo primero que hizo ese señor fue reunirse con los comerciantes para que abrieran los negocios. Sí. Pero lo abrieron finalmente condicionado a que sacaran a todos los presos de la cárcel que lo habían detenido por a los huelguistas que los metieron en la cárcel.
Sí, y que quitaran de las calles todo lo que es la fuerza militar extra, que no hacía falta. claro. Con esa condición, los comerciantes abrieron nuevamente los comercios. Eso fue en 1955. Sí, porque recuerda que también en ese tipo de disturbios hay saqueos de comercio, Sí. se ve mucho. Bueno, pero También, tú sabes que ellos tenían miedo. sí, 1956, la censura de prensa, Ujú, sí, se designó un censor para la prensa y la radio. sí, Para la prensa y la radio. En toda la provincia de Camagüey, con un delegado para Ciego de Ávila, claro. que era un sargento, imagínate, un sargento Imagínate. de la Policía Nacional censurando la prensa y la radio, que la prensa y la radio en toda esa época había libertad de prensa. Sí, se quiere decir. Yo he visto, por ejemplo, tú ves Y ellos revistas- se declaraban en huelga, la prensa también, entonces no salían los periódicos. Sí, sí, sí. Ellos se declaraban en huelga. Bueno, si tú lees, vaya, te hablo de la donde yo vivía, ¿no? La Habana. Se conservan las revistas Bohemia, la revista nacional, incluso de conocida internacionalmente, que yo, para la época aquella, incluso bajo Batista, me llamaba la atención que se hacían críticas muy duras a Batista. Dentro de la revista Bohemia se decían cosas con Batista, parece bueno. Parece que después apretó las tuercas, no sé bien ese detalle, pero yo te puedo decir que yo he visto Bohemia en los 50, de 52 para adelante, que critican a Batista. Y Pero mira, el gobierno. no se trata de Batista ni nada de eso, sino la actitud de la Sí, gente. sí, pero quiero decirte de- que hasta ese momento Sí. habría una censura, pero tenía sus brechas porque ahí están los textos, o sea, que eso lo leía. Ah, todo el no, mundo. sí, había. Tú ves una Bohemia de esa época, te decías, bueno, y criticaban a Batista y al ministro y al policía. Luego metían la censura y no salían los periódicos, y luego cuando salían, prepárate, porque lo que salía Lo que era. salía era, pero bueno. Entonces, en Ciego de Ávila se llegó a constituir, según la apunte por la cronología de Ciego de Ávila, Sí, un comité conjunto de instituciones. imagínate tú. Ya. De instituciones. Ahí estaban, mira, Sí. el colegio de abogados, el de médicos, los pedagogos, los farmacéuticos, los dentistas, sociedades como el Club de Leones, Club Rotario, Liceo, Asociación de Propietarios, Colonia Española, etcétera, etcétera. Sí, todo. Un comité conjunto de instituciones de Ciego de Ávila. Ujú, claro. Señores, contra Batista. Las fuerzas vivas Sí, claro. de la ciudad estaban contra Batista, estaban a favor del movimiento 26 de julio porque veían que era una esperanza de democracia, quizás, ¿no? Empezaron a aparecer, es que estaba ya al triunfar Sí, porque el la problema, revolución, salían las banderas roja y negra de 26 de julio por aquí. Por ahí, allá. el problema es que ahí se destapó, después del golpe, se destapó una caja de Pandora. Eso fue Mira, yo tengo una experiencia que te voy a contar brevemente. De 1957 nació hermana. todo. Mi segunda hermana en el hospital materno infantil de Camagüey. Nosotros vivíamos en Ciego de Ávila Ya. y mi padre y yo fuimos a ver a mi mamá que estaba ingresada en el hospital en 1957 en plena pandemia. Sí, cuando estaba Imagínate, el aquello. año siguiente ya se cayó Batista. Ya. Estaba aquello, tú subías a un autobús Ujú. y era un ambiente de miedo. Yo era una niña de 7 años, pero me acuerdo perfectamente porque Sí. en esa época la mente de los niños es una esponja, todo lo recoge y Todo se queda recuerdo. para toda la vida. Sí, para toda la vida, cierto. Lleno de guardias, que le llamaban casquitos por los cascos, Sí, que se usaban, le llamaban Yo casquitos. me acuerdo de él. Los De niño yo me acuerdo de que él. eran se veían prepotentes y uno le tenía un miedo a los Sí. casquitos de Batista. Sí, Sí. un poquito. Y ese mal ambiente, la gente no salía a la calle. Bueno, fuimos al hospital y yo agarrada del brazo de mi papá y de pronto mi mamá en lo alto del edificio se asoma por una ventana enseñando a la niña y yo me emocioné tanto. Yo, niña, al fin también a ver mi hermanita recién nacida, me suelto del brazo de mi padre y corro a la puerta de entrada del hospital para querer entrar al hospital porque yo quería ir allá donde estaba mi mamá, allá arriba. Ujú. Cosa de niño, ¿no? Y me interceptó un casquito Mm. con una bayoneta y me la puso en el pecho. Contra. Y me hizo así, mira. Si pasaba me mataba. Mm. Yo sentí tanto miedo que ese miedo lo tengo actualmente aquí en mi cuerpo astral, como se dice, cuando hablemos de no me hagas enlace. No, ¿verdad? Lo tengo todavía aquí en mi campo energético. No, es demasiado fuerte para un Sí, niño. no se me Eso olvida, para un niño es no demasiado se me fuerte. olvida aquel hombre era un hombre joven me miró con una, claro,
para él era una broma, ¿no? Me imagino yo que me miró Sí, con sorna, claro así. que una niña de 7 Pero años que va a hacer. Yo empecé a retroceder y hasta que volví a mi padre, pero esa escena se me ha quedado No, eso grabada para ti siempre no podía ser broma. en la era broma, memoria, no, sin claro. comentario, no quiero hacer comentario de eso. No comente. Pero bueno, Pero es una experiencia que tuviste, eso. que no quisiste haberla tenido, pero bueno, ocurrió. Y de ahí en adelante, bueno, pues lo que todos sabemos, la historia continúa, la historia nunca se detiene.